vivo y en directo. En el día de hoy, por supuesto, vamos a estar hablando de cómo va a estar la economía el próximo año. ¿Qué nos depara para el 2021? Luego de una economía comprometida, un 50% de la pobreza en la Argentina, un año de pandemia que claramente ha golpeado muy fuerte a la economía del país. Marcelo Ramal se encuentra con nosotros, economista. Vamos a tratar de entender qué puede llegar a pasar el año próximo y con algún tipo de pronóstico, quizás poder saber en qué condiciones y si es un año de pronóstico positivo y de crecimiento. Buenos días, Marcelo. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué nos depara el 2021? Bueno, es una pregunta con final abierto, porque creo que apunta a dos realidades que son contradictorias. Mira, ayer pasaron, desde este punto de vista de lo que estamos hablando, dos cosas que son importantes. La primera, una muy negativa, es que el Congreso votó un ajuste contra los jubilados. Es un ajuste, esto estamos hablando de la movilidad jubilatoria, ¿no? La movilidad jubilatoria, muy negativa, se le ha sustraído a los jubilados alrededor de 100.000 millones de pesos en un año, como resultado de la suspensión que se dictó en diciembre pasado, y ahora se modifica la movilidad desde el siguiente punto de vista. Se elimina el ajuste de las jubilaciones por inflación en el preciso momento en que en la Argentina se dispara la inflación. Es decir, cuando se está previendo que la inflación en el año 2021 puede llegar a ser del 50% como resultado de la liberación de precios, de tarifas y otras cuestiones, bueno, justo cuando la inflación se dispara, el gobierno elimina de la movilidad jubilatoria la cuestión de la inflación. Marcelo, vos sabés que, cada uno de los gobiernos, por cuestiones lógicas, defienden la implementación de lo que son los aumentos a los jubilados. Sí. En el gobierno de Mauricio Macri han dicho que esta movilidad jubilatoria iba a comenzar de alguna manera a tener ganancias justamente para los jubilados a partir del 2021. No llegó al 2021. Nuevamente cambiaron una vez más la movilidad jubilatoria en otro gobierno. Cada uno defiende su movilidad. Y la verdad es que yo creo que la gente no termina de entender cuál es la diferencia, cuál la beneficiaría, si realmente la perjudica la que está ahora. Lo que vos decís es muy cierto. Todos los gobiernos le piden a los jubilados un cheque en blanco. Todos. ¿No es cierto? Y consiste en lo siguiente. Mira, voy a sacar una ley, dicen, que este año te va a jorobar, pero dentro de 2 años, el paraíso. Todos han hecho lo mismo. Macri, en el momento en el cual la economía insinuaba algún crecimiento, eliminó de la fórmula lo que tuviera que ver con el crecimiento. Este gobierno, en el momento en que se dispara la inflación, elimina del ajuste jubilatorio la cláusula de la inflación y promete el paraíso para el futuro. Pero ¿sabes lo que pasa? La jubilación en la Argentina perdió en los últimos 4 años entre 25 y 40 puntos. Es decir, los jubilados ganan entre el 25 y el 40% menos. Y hoy una jubilación mínima es menos de la mitad de una canasta de pobreza. Partimos de ese nivel. Entonces, de ese rasero de pobreza, ahora queremos ir a un ajuste que en el preciso momento en el que se dispara la inflación, elimina la inflación. Yo digo una cosa, si son tan buenos con los jubilados, ¿por qué no dejan el ajuste con la inflación en el año que se va a disparar la inflación? Y el año que viene, es decir, cuando llegue el paraíso, discutimos, Marcelo, a ver cómo se ajusta el paraíso. Tamara Besares te quiere hacer una consulta. Sí. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Podría ser una solución que el gobierno decidiera echar mano al Fondo de Garantía de Sustentabilidad para equiparar algo de este 20% que todos reconocimos que lo perdieron los jubilados, las jubiladas y los pensionados? Bueno, el gobierno echa mano del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para muchísimas cuestiones. A ver, liquida activos del Fondo de Garantía para bajar el dólar y abarata el dólar para que los especuladores financieros cobren dólares baratos. Es decir, que en este país
con la plata de los jubilados se financia la fuga de capitales. Entonces, mirá si no va a haber recursos para recomponer los ingresos jubilatorios. Por supuesto que los hay. Yo lo que te voy a preguntar, y vamos a dejar Dale. la respuesta para Claro. la próxima intervención, Marce, es la No siguiente. te hablé del punto positivo. Pero que querías, Bueno, me olvidé. eso es bueno. Yo lo que te quería No, te preguntar quería decir es... el punto con positivo, esta- que en el día de ayer, un gremio muy importante de la Argentina, Sí. el sindicato aceitero, Sí. a través de una huelga, de una lucha muy esforzada, logró imponer un salario Paritaria, sí. inicial que en el mes de enero iguala a la canasta familiar real de la Argentina, que está en los 90.000 pesos. Sí. Y ahora otros gremios de esta Y los zona, visitadores agroexportadores, están médicos. haciendo el reclamo. Entonces, Esto es el punto de los paradigmas. Ahí te interrumpo. Vamos a dejar, esto me lo vas a explayar Por en supuesto. en la Sí, próxima sí. intervención. Pero también, ¿cuál podría llegar a ser la diferencia entre la movilidad jubilatoria del anterior gobierno y qué es lo que va a pasar de ahora en más con esta nueva Perfecto. aplicación a los jubilados? Perfecto. Eso es lo que dejamos para que lo responda. Marcelo Ramal, economista, va a estar con nosotros compartiendo el programa en tiempo real para contestarles todas sus preguntas. Incluso si nos quieren mandar algún mensaje, él se los puede estar contestando al aire. En vivo y en directo, continuamos hablando con Marcelo Barral. Le habíamos hecho una pregunta para que contestara en minutitos nada más. Marcelo, estábamos preguntando a ver cuál podría llegar a ser la diferencia en la implementación de esta movilidad jubilatoria. Estamos hablando en dinero, ¿no? Como para que la gente pueda entender, para el próximo año. bueno, la diferencia en dinero va a estar marcada por esto que señalábamos antes. Si hay una elevada inflación, que es lo que se prevé para el año que viene, la jubilación va a volver a tener una caída en ¿Cuánto términos sería reales. o entre cuánto se estimaría en esta elevada inflación? Todo lo que se dispare en la inflación respecto, por ejemplo, del salario. Porque el actual índice contempla el salario en una parte, contempla la recaudación. Ahora, fíjate lo siguiente, si los salarios caen en la Argentina y las jubilaciones caen en la Argentina, cae el consumo y cae también la recaudación. Pero estamos hablando de un 80% de gremios que cerraron paritarias y paritarias que se van acercando cada vez a la canasta real. O sea, sería una reincorporación del PBI, un aumento del... No, ocurre lo siguiente, la característica esencial de las paritarias que se cerraron este año es que no lograron cubrir el aumento, el implemento inflacionario. Igualmente este es decir, año hubo fue una pérdida del salario. atípico, Lo del año que viene es una apuesta, no se sabe efectivamente lo que... Se habla de un aumento del 5,5% del PBI. No me escuchaba. Bueno, pero el aumento del PBI no significa automáticamente el aumento de los salarios. En general los salarios están siendo ajustados por debajo de la inflación y el ejemplo más claro es el del propio Estado. Pero este año ajustó no fue un año 7% totalmente este año. atípico, estamos hablando de un año cruzado por una pandemia que Por fue supuesto. realmente brutal, Por violenta supuesto para que la economía. por supuesto que fue un año atípico, pero la vara del Estado y del gobierno no fue la misma para los trabajadores que para los empresarios. Agus, te quería hacer una pregunta. No, digamos, si usted tiene certeza, digo, lo escucho hablar con fundamentos respecto de que los jubilados perderán el año que viene. Digo, a uno le suena raro que en un año electoral los salarios no crezcan por encima de la inflación y teniendo en cuenta que la nueva fórmula tiene que ver 50% con salarios y 50% con recaudación, uno cree que efectivamente el año que viene le van a ganar los jubilados a la inflación porque también habrá, o por lo menos eso intentará el gobierno, una apuesta fuerte al consumo. ¿Por qué usted da por sentado que eso no va a suceder? Bueno, todo apunta a lo contrario. Todo lo que se ve y lo que tiene que ver, por ejemplo, con el acuerdo que se está discutiendo con el Fondo Monetario, no tiene que ver con una apuesta al consumo. Usted dice que el gobierno no va a apuntar al consumo el año que viene. A ver, el gobierno no puede apostar al consumo en la medida que está discutiendo con el Fondo Monetario una desindexación de los salarios y de las jubilaciones. Esta es la llave maestra de todos los acuerdos que se están discutiendo con la Asociación Empresaria Argentina,
con la Unión Industrial y de alguna manera es la reforma laboral sin ley o sin letra. Es decir, bajar todavía más el valor de los salarios, el valor de las cargas patronales que incorporan al salario, parte de lo cual se llevó adelante este año con la pandemia, porque luego en este debate de los salarios y de las jubilaciones no caigamos en la trampa de mirar simplemente los incrementos porcentuales, es decir, cuánto va a aumentar o cuánto va a caer. Hay que ver también de qué base partimos. Por ejemplo, en las jubilaciones partimos de 19.000 pesos. No, a ver, eso está clarísimo. Estamos en una jubilación mínima bajísima. Los salarios, solamente el 20% de los salarios cubren la actual canasta familiar. Es decir, se ha producido una caída en términos absolutos y por lo tanto estamos analizando las cosas desde ese lugar. ¿Te puedo robar unos minutos más? Por supuesto, sí. Continúas acompañándonos. Nosotros vamos a volver porque también nos interesa, más allá de lo que es la movilidad jubilatoria, y obviamente nuestros jubilados que están en una situación realmente muy vulnerable, hay que reconocerlo independientemente del gobierno que esté en la Argentina. ¿Qué va a pasar con la economía? Con la economía de los trabajadores, con la economía en cuanto a las industrias, las pymes, las empresas, los comercios, con un año, como vos dijiste, atípico y difícil, lamentablemente, para todos los argentinos. Marcelo Ramal es economista, va a estar acompañándonos durante toda la mañana en tiempo real, en vivo y en directo. Ahora sí, estamos hablando de la economía y estamos hablando de un año sumamente difícil para las pymes, para los comercios. En el día de ayer, por ejemplo, incluso hablábamos de la cantidad de locales que lamentablemente habían tenido que cerrar al público por cuestiones comprometidas económicas. Entonces, ¿qué es lo que se espera para el año que viene? ¿Podemos esperar un crecimiento no solamente en la economía, en las pymes, sino también en el trabajo? Bueno, tomemos primero brevemente lo que pasó, digamos, y cómo eso moldea lo que nos depara. Porque fíjate lo siguiente, yo te mencionaba antes que en un año crítico, sin embargo, la vara no fue la misma para el capital y para el trabajo. Sí. Vos tuviste, por un lado, todo un régimen de subsidios a las empresas. Hasta se le dio la plata incluso para que pagaran los sueldos. Y por otro lado, tuvimos una política que podríamos llamar de precarización laboral admitida o consentida desde el propio Estado, del propio gobierno. Por ejemplo, la posibilidad de que las empresas no depositen los aportes previsionales, es decir, que se pagaran sueldos sin cargas previsionales, y luego que cuando se otorgaran aumentos, esos aumentos tampoco deben de ganar cargas previsionales, es decir, fueran lo que se conoce como aumentos no remunerativos o, para decirlo más comúnmente, aumentos en negro. Ahora, ¿qué le pasó a muchísimos trabajadores a la hora del aguinaldo? El aguinaldo fue destruido, justamente porque se cobra o se calcula en relación a la parte del salario, ¿no es cierto?, que está en blanco. Entonces, el vaciamiento de las cajas previsionales, por un lado, y el ennegrecimiento de los aumentos salariales son un ataque al salario y a las jubilaciones y condicionan, por lo tanto, el movimiento económico futuro. Ahora, yo te mencioné, por eso le doy tanta importancia al resultado de este conflicto de los trabajadores aceiteros en el sur de Santa Fe. Porque en una situación de este tipo, de degradación del salario, degradación de las jubilaciones, un sector muy importante de los trabajadores de la economía argentina salen con un planteo muy vigoroso, muy firme. Dice, queremos cobrar la canasta familiar, que hoy se calcula en más de 90.000 pesos y obtienen un salario inicial de 93.000 pesos. Además de una discusión muy importante respecto de que los aumentos no tienen que ser en negro, sino que tienen que devengar cargas previsionales. Entonces, en este punto soy optimista. ¿Por qué? Porque si los trabajadores con su propia iniciativa ganan un protagonismo, bueno, muchos reclamos que hoy están planteados y que tienen que ver con el salario, con el derecho al trabajo, van a tener un futuro. Y acá no puedo dejar de mencionar, por lo menos mencionar,
lo que pasó anoche, que no es económico, para decirlo de alguna manera, pero tiene mucho que ver con esto de las conquistas que obtenemos con nuestra propia acción. Tengo que pasar, Marce, a otro tema, como para poder redondearlo. El derecho al aborto legal, que uno dice lo siguiente, con los métodos, con la iniciativa con la cual la mujer argentina logró el derecho a la interrupción voluntaria legal del embarazo, con ese vigor podemos defender en el 2021 los salarios y las jubilaciones. Es importantísimo lo que dijiste. Marcelo Ramal, economista, muchísimas gracias por habernos acompañado. Favor, gracias a ustedes. Muchísimas gracias por estar acá en tiempo real en Crónica con nosotros. Gracias.